Hoy nos acompaña el señor Miguel González Santos. Él fue congresista por el Callao, es vecino de Márquez y está actualmente postulando al gobierno regional del Callao. Los movimientos regionales, y la gente lo sabe, se forman solamente para una elección. Para esta elección se han formado algunos y solamente se han organizado para esta elección. Pero si revisamos sus planes de trabajo, su ideología, su estructura partidaria, organizativa, no hay absolutamente nada, ¿no? Y está conformado también por personas que finalmente hacen una especie de tregua en su rivalidad política para sus aspiraciones muy individuales electorales, ¿no? Sin embargo, el pertenecer a un partido político, pero verdadero, auténtico, que tenga bases, te da una construcción regional, más allá de la nacional, que permanece y prevalece en el tiempo, y te da un proyecto a largo plazo, ¿no? No somos un partido que se está organizando, se está inscribiendo para una elección, sino que hemos venido a quedarnos en la historia política de nuestro país. Todos los chalacos que pertenecemos al Partido Morado hemos construido una propuesta y una ruta para lograr el verdadero desarrollo, ¿no? A diferencia de los movimientos. Creo que la percepción ciudadana está cambiando, apuesta más por personas capacitadas, con experiencia, con transparencia, con manos limpias, y el Partido Morado cumple con esas características. Hay creo que tres ámbitos de intervención en el tema anticorrupción, ¿no? Uno es el ámbito institucional externo, porque tenemos que trabajar con Fiscalía, tenemos que trabajar con Ministerio Público, con los organismos de control, porque ahí necesitamos hacer un refuerzo. El otro ámbito es el propio ámbito institucional. La unidad ejecutora gobierno regional como ente administrativo necesita transparentar sus procesos y necesita tener una auditoría externa que finalmente se dé al inicio, durante y después de cada ejecución de obra, de proyecto. Y además necesitamos en el tercer ámbito intervenir con una educación en los gestores públicos y también en las nuevas generaciones de lucha anticorrupción. Tenemos un programa que vamos a instalar, que es Cero Corrupción, y que ese programa se va a dar desde los ámbitos organizativos de la sociedad civil. Porque una de las cosas que hemos detectado, Diógenes, y esto no es ningún secreto, pero pocos lo mencionan, mucha población normaliza la corrupción y la justifica. Y en esta campaña electoral estamos viendo esa incoherencia, porque por un lado dicen que salga el corrupto Castillo, pero por otro lado están apoyando a un sentenciado. Aquí en la región participar en la sociedad civil a través de organizaciones agremiadas. Sí. Estamos hablando de colegios profesionales en el Callao. Que pueden ayudar mucho, ellos pueden dar muchos aportes de qué hacer desde el Callao. Sin embargo, ha sido ignorada por las autoridades. Lo que pasa es que ya estamos en otra época, Diógenes, y las autoridades, inclusive muchos candidatos, siguen con las viejas fórmulas de cómo se debe gobernar el Callao y el país en general, ¿no? Y estamos en la era del conocimiento y la participación. Entonces, está comprobado que ante mayor participación y diversificación de la toma de decisiones, se toman mejores decisiones y hay mejor ejecución. Ya el modelo de que elegimos a un corrupción, menor corrupción, ¿eso garantiza que no haya corrupción? Eso no es una garantía, pero sí es un elemento que contribuye a la transparencia, porque mientras más ojos te miran, es más difícil hacer algo delictivo. Algo que las autoridades no entienden, ¿no? Porque eso siempre, solamente entre ellos, hay cúpulas. Por ejemplo, cualquier ciudadano entra a la página de transparencia o a la página del gobierno regional en este momento y no entiende. ¿Tú sabes cuál es la ruta para saber cuántos contagios hay de COVID en el 2020-2021 en la página de IRESA? La gente no se puede enterar porque tiene que ir a un montón de hipervínculos de la página para que recién vea un cuadro que solamente un especialista en salud puede entender. Entonces necesitamos facilitar la información y transparentarla para que esté al alcance del ciudadano. Tenemos tres niveles de intervención, ¿no? La prevención, que es el nivel mayor que vamos a priorizar, la intervención directamente y la rehabilitación. El gobierno regional que representa al Estado debe intervenir también los barrios. Por eso en la propuesta que está en nuestro plan de trabajo no vamos a esperar que los jóvenes lleguen, sino que el gobierno regional va a estar presente a través de programas educativos en todos los espacios donde se organicen los jóvenes. Desde la escuela, desde los círculos deportivos, culturales, artísticos, políticos, etcétera. Donde detectemos que no hay organización juvenil, el gobierno regional va a impulsar la organización juvenil. El enfoque general que estamos planteando nosotros es que el gobierno regional va a recuperar los barrios para las familias. Es decir, cuando el ciudadano, cuando las familias ven a una autoridad
al lado, acompañando, se sienten más empoderadas. Te cuento un caso nada más. Cuando era congresista, varios ciudadanos me escribían con cierto temor, contando un poco los riesgos que pasaban, amenazas de dirigentes, etcétera, en fin. Nosotros fuimos hasta sus casas y gestionamos junto con la prefecta y la subprefecta de ese entonces, acá en Ventanilla, garantías para sus vidas. Cuando ellos nos veían llegar hasta su barrio, se sentían con más seguridad para denunciar todos los actos de corrupción y todos los delitos que se cometían por sus mismos vecinos muchas veces, ¿no? Y denunciaban porque sentían que estaba la autoridad a su costado. Pero ¿por qué no denunciaban antes? Porque no sentían ni a la policía, ni a la alcaldía, ni a ninguna autoridad que pudiera respaldarlos. Por eso, Diógenes, es muy importante que la autoridad regional, a través de todas sus instancias, esté presente en todos los barrios de nuestra región Callao, para que nuestra ciudadanía se sienta segura para denunciar, para contribuir a poder romper con esta cadena o este círculo vicioso. Pero además hay una prioridad de vigilancia y control en lo que pasa el puerto de la parte de la policía. Una anécdota para explicar cómo vamos a trabajar esto es que los pescadores que trabajan al costado en el muelle de pescadores del Callao han sido amenazados constantemente justamente porque ellos, por sus horarios de trabajo, presencian cómo se extraña la droga en los buques, en una de las modalidades, pero los amenazan. Y cuando ellos han pedido apoyo a Capitanía, por la Policía Regional, al Gobierno Regional, no han tenido el apoyo suficiente. Les dieron una infraestructura para que luego ellos puedan gestionar solos apoyo policial a la Policía Regional. Entonces nosotros hablamos con el viceministro de ese momento y el viceministro no estaba enterado de todo lo que pasaba en el puerto. Y mandó a llamar a los altos mandos de la Policía Regional y les dijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos resguardar a los pescadores y a la gente que presencia todo eso? Y la justificación fue, no tenemos personal policial para destacarlo. Sin embargo, cuando fuimos al muelle de pescadores, vimos que la empresa privada sí tenía efectivos policiales que estaban siendo destinados para cuidar los interiores. Entonces, ¿cómo es que no se prioriza las necesidades ciudadanas? Por eso es que también allí tenemos que traer al Ministerio del Interior, Diógenes, pero ustedes me dirán tal vez, pero ya vino el ministro a recorrer las calles con el gobernador y no hizo nada, ya se fue, ahora hay otro ministro. Lo que pasa es que nosotros necesitamos como gobierno regional liderar esta estrategia y además vender al Callao como un elemento de prioridad para disminuir la inseguridad ciudadana. Es decir, si somos permisibles o no hacemos nada por la seguridad del Callao, eso afecta la economía nacional, no la economía regional, nacional. Y con ese diagnóstico necesitamos hacer que el gobierno central priorice las acciones, las obras y la seguridad ciudadana en el Callao. Y tal vez una de las primeras medidas que se debe hacer es darle la autonomía que requiera la región policial del Callao, porque depende de Lima prácticamente en todo lo que hace. Sí, bueno, entonces es un problema grande ese, ¿no? No es una unidad ejecutora la Policía Regional. Dentro del marco legal, normativo y de planeamiento que ya tenemos como Estado, necesitamos que el Callao sea una prioridad. Primero, comprobar con el Ministerio de Economía y Finanzas, que está tan preocupado en ahorrar dinero y más bien aumentar las arcas, en que se prioriza la inversión en el Callao, como la intersección en nuestras avenidas donde hay mayor congestión, las avenidas también de Oquendo para liberar Gambetta, etcétera, y proyectarnos a que la avenida de la playa de Ventanilla no se congestione de aquí a 5 años por el crecimiento de los almacenes allí en la zona de la playa. Entonces, estos elementos de visión de desarrollo del Callao tienen que ser tomados en cuenta por el Estado para que el Estado pueda priorizar las obras y los proyectos en el Callao. Nuestros mismos gobernantes, Diógenes, tanto los alcaldes como el gobierno regional, no tienen la visión de futuro para el Callao, de tal manera que no puedan articularlo y exigirlo como prioridad al gobierno central. Y eso es lo que falta, eso falta. Por eso nosotros venimos con una propuesta con visión de desarrollo en un plan que es de corto, mediano y largo plazo, y que finalmente con una gestión política y gestión técnica vamos a hacer que el Callao, a través del MEF, a través del Ministerio del Interior
priorice los proyectos de desarrollo para el Callao y la seguridad ciudadana, porque necesitamos que la avenida Néstor Gambetta sea una prioridad nacional. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar el tránsito de los camiones, que son parte de la cadena logística del sector portuario. Entonces, no podemos desatenderlo porque estaríamos afectando económicamente al Callao y también al país. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Liberar y conectar, esto es modernización de la ciudad, trabajar la conectividad territorial de la región Callao con Lima. ¿Por qué no explotar la posibilidad de los túneles? Tenemos una cadena de cerros que separa San Martín y separa Márquez. Entonces necesitamos, primero, hacer que el MTC priorice como una necesidad nacional la infraestructura vial de la avenida Néstor Gambetta, con los cruces donde hay mayor congestión. Segundo, necesitamos liberar Néstor Gambetta y también cubrir esta brecha social en Oquendo para poder tener no solamente vistas y veredas, como ahora lo están proponiendo, sino avenidas que finalmente contribuyan a la conectividad del Callao y a la descongestión de la vía Néstor Gambetta. Tercero, necesitamos que en Ventanilla, Gambetta, que ya se congestiona a la altura de metro, teléfono, y que es la vía de acceso a Pachacútec y a Mi Perú, entonces también tenga un intercambio vial que pueda finalmente aliviar, pero que también pueda permitirnos que de aquí a 5 años el ingreso, porque va a crecer Mi Perú un poco más y Pachacútec también, y se van a industrializar, tal vez van a mejorar sus sectores económicos, y eso va a originar que haya mayor transitabilidad, pero eso va a ahogar a Ventanilla en una congestión tremenda. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Por eso necesitamos que Villa Los Reyes tenga una mayor conectividad vial con la Panamericana Norte, que haya más accesos amplios a Pachacútec. Entonces, todo esto, Diógenes, es una visión que hemos puesto en nuestro plan completo.